Bueno, extiendo la bienvenida otra vez. No sabemos si Raúl nos escucha o no. ¿Tú sí me escuchas, Constanza? Yo te escucho también perfectamente. Está grabándose la sesión. Sí, Excelente. Sesión del sábado 13. Una, una fecha muy importante. Constanza, ¿qué necesitas para trabajar? buenos días, Raúl. Raúl andará. Constanza, buenos días, Emilio. Hola Raúl, buenos días. Tu señal me parece que está débil, Raúl. Si Ok, prefieres sacar tu cámara para que te podamos escuchar, creo que sería más conveniente para ti y para la sesión. Gracias. ok. Bueno, adelante, Constanza. ¿Qué Eh, pone? bueno, eh, yo pues quisiera como profundizar, de hecho ya te lo había compartido en concretamente cómo encarnar ese poder a conciencia, el poder, sabiendo que puedo, cómo puedo encarnarlo, sí, enraizarlo, haciéndome presente. Mm, pero me gustaría como cómo desarrollarlo y que se materialice, que se haga realidad esa intención que tengo en el corazón. O sea, ¿cómo hacerlo? Están, está todo el, digamos, está lo más importante que es estar presente y ser poder. Está bien, pero a veces me pierdo un poquito ahí como en poder materializar ese poder. No sé si me hice entender. Escúchate y tú dinos la respuesta. ¿Sientes que te has hecho entender? Eh, sí. Bien. Yo creo no solo entender, sino creo comprender. Y siento lo que tú nos brindas para trabajar. De inmediato me viene la certeza de que lo difícil es no encarnarlo. Casi te diría, casi imposible no encarnar ese poder, porque ya está dado. Es la vida. No es nada diferente a la vida. Pero sentimos que no lo encarnamos, y voy a decirte algo que a lo mejor te parece una barbaridad, pero sentimos que no encarnamos porque estamos haciendo inconsciente o conscientemente muchas cosas o experiencias, las estamos fabricando, que nos alejan de la vida, que no nos ponen en contacto con la vida. Sí, funcionamos, pero ¿eso es vivir? Hacemos eso. Nos desviamos constantemente, nos evadimos de la vida. Seguimos vivos, pero en un estado de evasión. Este estado de evasión pues tiene cuestiones obvias que podrías decir, bueno, la duda, los miedos. Si quieres mencionar toda la parafernalia psicológica de traumas, zozobra, ahora también aparecen los trastornos, ¿no? Hay un catálogo de trastornos enorme. Siempre hay una excusa. Pues, aparece algo que está desviándome de vivir, de vivirme, y entonces es que tengo un trastorno. Antes eran los problemas, ahora son trastornos o son fenómenos diversos. El hecho también de no tener claridad de lo que tú mencionas, de decir, está en mi corazón esto que quiero, pero ¿qué es? Porque pueden estar 10,000 cosas en tu corazón y puedes creer algo intensamente hoy,
pero a las 3 de la tarde de hoy se aparecieron ya 150 cosas y lo que en este momento, en este horario, en este segundo querías, queda entre toda esa barabulla, baratija de cosas. Ahora, si tú puedes decirnos, o te puedes decir a ti, si prefieres mantenerlo en la intimidad, pues no lo tienes que exhibir si no quieres, ¿qué es exactamente eso que necesitas con urgencia? Porque yo siento tu urgencia, pero ¿qué es? ¿De qué está hecho? ¿Cuándo y cómo se consolidaría? ¿Qué lo consolidaría? ¿Qué podrías decir? Ya encarné y lo tengo. ¿Qué esperas? Mm, Lo que he venido como sintiendo también es eh, que soy muy precipitada, entonces quizás en ese afán, y tú lo acabas de decir, es una urgencia, a veces caigo en esa urgencia, entonces cuando caigo en esa urgencia me pierdo de estar presente, porque a veces sí me siento en ese estado de urgencia, de que sucedan las cosas pronto, entonces sí, es un estado de urgencia en el que a veces caigo. Y creo que es ahí donde hay fuga de mi energía creadora. Completamente. Porque cuando dices, quiero que las cosas sucedan ya o urgentemente, pero las cosas pueden ser 3 cosas, o 7 cosas, o 10 cosas, o 15 cosas, o 149 cosas, o 1059 cosas, o más. Yo te invitaría, nos invitaría, yo mismo me pongo ahí a la práctica, qué cosas y qué cosas no. Te lo digo con una mudanza a mis espaldas. Ejercicio estupendo, si quieres figurártelo, estas cosas no van. No van y las dono o a la basura, pero no van. No van conmigo ya más. Estas cosas, sí, dentro de estas cosas, ¿qué va primero? Y aún en este panorama de todas estas cosas o experiencias o ideas o amores, todo el repertorio de existentes, ¿cuáles jerarquizo y cuáles no? Si hay algo que realmente es urgente, todo lo demás es secundario. Así me parece que es de evidente. Poner el foco. Si realmente es urgente, si no es un antojo o es una urgencia, pero una urgencia que va a durar ¿cuánto, Constanza? 3 días, 5 días, y luego va a venir otra que sustituya eso. Ahora, un ejercicio maestro para encarnar esa vida y todos sus poderes es conscientemente ponernos en contacto con la fuente de todo movimiento. Pensarlo discursivamente y decirlo, se va a quedar corto, es corto, no se puede comprender así, pero es una señal. Es una señal. De ahí la señal me lleva a la práctica y ahí sí. Es en la práctica cuando comprendo la diferencia entre actuar como una consecuencia, el movimiento es una consecuencia de esa energía primordial, y estar en esa energía primordial. Me levanto de la silla como una dinámica cotidiana, o me levanto con el énfasis de poner todos estos movimientos que he hecho al interior mío, incluso los micromovimientos, desde esa fuente original que encarno. Porque no se va, siempre va a permanecer. No hay más poder que ese poder, no hay más poderoso que ese poder. Todo lo demás, ese parpadeo que acabas de hacer, todo eso viene de esa fuente. No estamos en contacto por lo regular con ella, estamos en contacto con los efectos de ella, porque nos hemos acostumbrado a eso.
esta práctica ya en un sentido de acuerparlo o de embodiment, nos va a hacer completo sentido y va a ser, si quieres poner la palabra útil, va a ser útil en todo absolutamente. Pero de ahí es, bueno, ya tengo ese contacto, me acostumbro y siento la gran diferencia, porque es una diferencia abismal, no te puedo explicar, es una diferencia que te marca y dices, pero claro, ya entiendo de qué se trata, pero ahora hay que dirigir el foco de atención, porque puedo estar en contacto con esa energía primordial, pero se me va la atención, se me va el contacto. Creo que por ahí va. ¿Te hace sentido? ¿Te hace Sí, razón? sí, sí. Y lo conecto con la lección de la voluntad, no, del descanso, perdón. Cuando tú hablabas que no es necesario echarnos más cargas como encima, ¿cierto? Como hoy estoy viviendo esto y está perfecto, no me voy a echar una angustia más, un, porque a veces de pronto por esa prisa empieza uno, o a mí me sucede que, ay, esto y esto y esto, me hace todo el sentido, maestro. Es una propuesta. Hola, saludo a las compañeras, compañeros que han llegado. Ya estábamos Raúl y Constanza, llega Gina, Carolina, Adolfo, Fabiola, quien va a tomar a cargo la sesión con el tema de las infancias bajo el signo del ermitaño. Eso es cierto. Adelante, Fabiola. Toda tuya la sesión. Hola maestro, hola compañeros, buenos días. Hola. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Sí, todo muy bien. Sí, Es sí. que yo traigo audífonos. Adelante, Fabiola. Ay, no, maestro, estoy nerviosa. Pues la verdad, tuve mucho trabajo porque regresé a trabajar en un preescolar, y pues más todas mis demás clases, pero pues estuve haciendo lo que pude. Este, eh, de hecho, lo que les quiero compartir es que, pues, o sea, estaba como tratando de relacionar en mis escapadas, en mis ratos que tenía para ponerme a estudiar o investigar algo o leer algo. Y pues tenía mucha relación. O sea, el tema surgió porque, porque pues sin querer queriendo, no sé por qué, ¿verdad? Bueno, sí sé por qué, porque en el fondo pues ahí está como, yo creo que una vocación que ni sabía, antes no sabía que estaba, pero surgió. Eh, eh, una vocación como que negué mucho tiempo porque pues toda mi familia, en mi familia por parte de mi mamá son maestros y maestras, directoras y así, y yo siempre dije que nunca iba a dar clases. Y pues aquí estoy desde hace un par de años. Entonces, yo que surgió de ahí, ¿no? De ahí y de que esta semana tenía la invitación a venir a narrar un cuento aquí a este espacio. De hecho, les quisiera compartir, pero pues no puedo mover la cámara, pero estoy en el conjunto de las artes escénicas de la UDG, en un espacio que amo, donde está la cineteca, que amo, la librería, la biblioteca del Estado, donde voy a narrar el cuento, pues el teatro y todo lo demás. Entonces, pues me quise venir aquí porque, para estar con más calma, porque a las 12 hago el cuento, que se llama, pues se los cuento, porque viene al cuento. Mi papá es un pájaro rojo y ese es un cuento que todavía no termino, pero es un cuento mío. Es la primera vez que voy a narrar un cuento sin un cuento, o sea, sin un cuento físico, nada más así, narración oral y expresión. Y pues yo que de ahí surgió cuando la semana pasada, maestro, preguntaste, pues así me animé, ¿no? Y por esta nuevo acercamiento, este, pues al preescolar, que para mí mm, de ahí ha surgido todo, porque aunque ya tengo 3 años a nivel preparatoria, impartiendo una clase de yoga como taller, que ha sido súper
interesante para mí. El proceso de trabajar bastante joven, de 15, 16, 17 años. Ya anterior había trabajado en una secundaria, una de mis hijos, donde ellos estuvieron, pero pues secundaria, prepa, una diversidad, un mar. Y ahora estoy en este tema de las infancias, pues porque regresé, como les dije, al preescolar. Y bueno, ese es un tema grande, porque no nada más es una infancia, sino son muchas infancias. Son como muchos mundos, porque trabajamos en esta escuela y en otra en la que ya lo he estado, con niños con necesidades especiales, capacidades especiales o capacidades diferentes. Entre ellos tenemos 15 niños con diferentes grados de autismo, síndrome de Down y pues otras cosas, ¿no? Porque algunos tienen varias capacidades. Y pues para mí es un universo, la verdad. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Ahorita les cuento un poquito lo que pues lo que leí o lo que investigué. Si me dejan de escuchar, me avisa, porque acá hay ruido. No, todo bien. Ok. Eh, pues, hola. Lo que estuve leyendo, de hecho, fue así cosas muy sencillas, porque pues yo no soy pedagoga ni estudié la licenciatura en educación. De hecho, a veces me pregunto por qué estoy en esos espacios trabajando, pero realmente pues lo sé porque mi acercamiento es más por el lado de la práctica de yoga, que ahora se ha difundido mucho y se ha abierto mucho, y también pues desde el arte, ¿sí? Que básicamente mi entrada a todas esas escuelas o instituciones ha sido a través del yoga, pero en realidad no doy solo yoga, sino hago como una combinación de psicología, arte y una mezcla de todo lo que yo soy, ¿no? Porque eso es lo que enseño desde donde acompaño. Y pero pues esta semana, dada la, la idea que yo pensaba que era nada más aventar la idea y que entre todos, pero bueno, yo les cuento ahí lo que investigué. Este, Aquí en la Biblioteca del Estado dirige un departamento muy importante, ya tiene muchos años, Doris, una pues maestra, así, gurú, que es una narradora, que dirige el Círculo de Lecturas Feministas, que es el sí, que vengo desde hace un tiempo, y que es como la directora del Departamento de Literatura Infantil. Entonces, ella me brindó un documento que se me hizo súper interesante, colombiano, pues una investigación sobre las nuevas infancias a partir de la pandemia, que ese es un tema que también pues nosotros hemos abordado mucho. Yo les confieso que yo nunca había tenido un acercamiento como a estas nuevas pedagogías con pues sí, con estas nuevas pedagogías con instrumentos electrónicos. Y fue justamente en pandemia, cuando estaba trabajando en el colegio de mis hijos, pues, que me tuve que ver ahí en la manera de dar clases a través de Zoom. Y para mí fue muy complejo. No lo entendí en su momento, no lo acepté y no pude continuar. Tuve que ser toda muy honesta conmigo, con la directora y con la institución. Y fue hasta que regresé a preparatoria a trabajar hace 3 años al Colegio Guadalajara, pues que de nuevo, porque aunque en su momento lo negué, luego el universo, la vida me lo puso ahí, porque tuve que trabajar con todas esas plataformas para calificar, para evaluar, que fue otra cosa muy compleja para mí, porque fue, pues, cómo evalúas la práctica de yoga, ¿no? O cómo evalúas la evaluación o como el crecimiento o cómo evalúas el comportamiento, ¿no? Las emociones, los cuerpos, cómo poner así, pues te sacaste un 9 porque no te mueves bien. Entonces para mí era como muy confrontante evaluar, pero pues me tuve que ir como, pues, enseñando, o sea, reenseñando. Para mí fue como
pues yo no soy pedagoga y nunca había trabajado de esa manera, evaluando las prácticas, entonces pues fue una súper enseñanza y sigo creciendo junto con ellos. Ahora ya no le tengo miedo a las evaluaciones, pero pues me sigo agarrando así como de muchos lugares para pues no como encasillarme. No, sí, porque pues no quiero ser esa maestra. Entonces, pues desde ahí les digo, ¿no? Desde ahí me muevo. Eh, y lo que yo hice fue así como, pues, investigar poquito sobre ciertas cosas sobre las infancias, ¿no? Porque pues lo mío es como muy práctico, por así decirlo. Mi enseñanza es muy práctica desde la danza, desde el arte y desde el yoga. Y pues siento que desde muy de lo emocional también. Y pero no tenía así como no tengo tanta claridad porque no soy tan clavada en eso de la investigación sobre pedagogías o historia de las infancias, pero me di un clavadito en esta semana, aprendiendo de las lecciones de la semana, pues sin clavarme, sin, sin obsesionarme, sin ¿no? estresarme, porque pues tenía todas mis demás obligaciones. Este, pero pues lo que leí, lo voy a decir así porque lo traigo todo por escrito. Ay, sí, no me clavé, pero sí me clavé. Pero pues es mucha la información. Pero un poco lo que vi o lo que leí es que pues de las infancias, ¿no? De la historia, históricamente las infancias a las infancias de ahorita, pues son abismales. Y por muchas cosas, ¿no? Pero de todo lo que leí, yo quisiera decir que yo concluía que son abismales y no, porque justamente lo que yo veo, o sea, de lo que se trataba, por ejemplo, ciertas leyes que se lograron sobre los derechos de los individuos y luego después sobre los derechos de los niños en 1989, que entró en vigor en 1990, pues o sea, son y no son reales, ¿no? Porque, y aparte, pues difieren o sea, depende del país, de la ciudad, de la situación socioeconómica que atraviesan esos niños. Entonces, ni todos tienen todos los derechos, ni todos los tienen todos en práctica en cuestiones de salud, socioeconómicamente, de salud. Por ejemplo, lo que estaba leyendo, investigando, pues imagínense los niños que viven en situación de guerra, en situación de hambre, pues en colonias marginadas, aquí mismo en nuestra misma ciudad, así aquí, ¿no? Cruzando aquí en Tabachines. Entonces hay una diversidad y aunque están esas leyes, o sea, que están aprobadas ya 30 años, pues no, pues no es tan real, ¿no? Lo que vivimos. Y si lo queremos ver, por ejemplo, en el contexto, yo lo estoy aplicando como el contexto donde yo trabajo con niños con necesidades especiales, pues estoy trabajando en dos escuelas diferentes, pero tuve una oportunidad en algún momento de trabajar en Recrea, que era pues este proyecto que hubo de escuelas de tiempo extendido y trabajaba yo impartiendo el taller del teatro infantil a los niños de escuelas públicas, donde se les brindaba alimento, limpieza y post de los alimentos y los talleres de artes o de deportes. Entonces eran escuelas de tiempo extendido, los niños llegaban a las 8 de la mañana y se iban a las 4 de la tarde. Y yo ahí veía, bueno, ahí y haciendo una comparación también con las escuelas privadas, que pues que hay un abismo, ¿no? En cuestión de todo eso que les menciono, sobre todo, y en pues, lo que he visto más con los niños que tienen capacidades. Una, pues que no son escuelas inclusivas, las escuelas públicas, aunque se aspire, porque pues no tienen la capacidad o no tenemos la capacidad en ese momento. No teníamos la capacidad para trabajar con esos niños y porque los derivan hacia otras escuelas del mismo gobierno. Pero, por ejemplo, no hay mucha diferencia en estas instituciones en las que yo laboro con pues, que tienen los recursos, ¿no? Los papás tienen todos los recursos, pero luego hay mucha
hay mucha, pues, mentira en esas infancias hacia sus papás, porque, por ejemplo, hacen juntas y los papás dicen, no, las directoras de las escuelas dicen, oye, te contrato por un día, haz como que eres la monitora del niño. En esta escuela no me ha pasado, ni creo que pase, porque no es así, pero no a dónde trabajo. O sea, finge que eres la monitora de tal niño, o sea, eh, porque los papás pagan por esa monitora, pero en realidad no se les brinda ese servicio. Y bueno, así infinidad de cosas. Ay, no sé qué más decirles porque estoy nerviosa. Pues no sé si hasta ahorita tienen alguna pregunta o alguna duda o me quieren ayudar. No soy especialista. Pues la semana pasada nos platicaste en clase, o sea, en vivo y en directo, sobre una experiencia que tuviste con niños con discapacidad y cómo sacarlos más allá de sus límites. Creo que no sé si quisieras compartir eso a los demás. Muchas gracias, Gina. Este, pues sí, ay, qué padre. Sí, eso ya me tranquiliza un poco mi corazón. Fíjate que mi primera experiencia con respecto a eso fue justo aquí en Papirolas. De hecho, ya ven que ahora se hace aquí Papirolas también. En el 2021, cuando justo mi papá acaba de tener su accidente, me tocó participar en Papirolas con un proyecto que se llamaba Leyendas de Oriente, que me invitaron y fue súper interesante porque ese era un proyecto donde estaba más o menos todo planificado, o sea, tenía mis dos chicas de servicio en la mañana, mis dos chicas de servicio social en la tarde, un maestro japonés que contraté, era ahí un proyecto así con leyendas de Oriente, súper interesante, súper dinámico, pero hubo un día, y esa fue, te la cuento porque esa fue de mis primeras experiencias, hubo un día que el director de Papirolas llegó y me dijo, ¿sabes qué? Un tallerista de otro taller, o sea, no llegó y tenía programado un grupo con 30 niños, todos con capacidades diferentes. Digo, todos son ciegos, sordos, mudos, sordomudos, o sea, autismo, había muchas capacidades. Y me acuerdo que yo me impacté, o sea, y yo le dije, no, porque yo tengo programados ya mis grupos y yo no puedo. Y fue la primera vez que yo me enfrenté como algo así muy, muy fuerte porque me dijo, pues hazle como quieras, me dijo, pero tienes que recibir al grupo, haz lo que quieras y lo que sea. Entonces yo me acuerdo o sea, me impresioné porque aparte me dio muchísimo miedo, ¿no? Entonces, lo que hice fue voltear con las chicas de servicio social y me acuerdo que les dije, ¿se acuerdan de todo lo que tenemos que ver durante la hora del taller? ¿Se acuerdan de todas las dinámicas? ¿Se acuerdan de todo lo que, o sea, para lo que me tienen que ayudar? Todo como ya está establecido todo, es que pues ahora se olvidan de todo. O sea, se olvidan de todo porque lo único que vamos a hacer es improvisar, ¿sí? Porque vamos a sacar el taller, vamos a jugar y aparte nos vamos a divertir. Y pues así, ese fue mi primer acercamiento a chicos con capacidades diferentes y la verdad fue, o sea, un logro de todos y fue increíble, o sea, las experiencias, las niñas que eran sordomudas o ciegas y que aún así hacían todas las dinámicas, las posturas, bailaban. A la hora de pintar, yo había como material, utilizaba unos pinceles simulando un pincel japonés para hacer caligrafía, pero era un pincel muy finito, muy, muy chiquito, con una punta muy fina que metían en tinta negra y roja y tenían que dibujar el nombre, ¿no? De su caligrafía. El maestro japonés me ayudaba y les enseñaba. Y en ese momento dije, bueno, sin pinceles, con los dedos, porque había muchos niños ciegos. Entonces, con los dedos vamos a pintar la caligrafía. O sea, todo fue improvisar. Esa fue mi primera experiencia. Y ahí fue cuando se me despertó como bien, ¿no? Como la vida es una improvisación, ¿no? O sea, tienes conocimiento, tienes información, tú planeas algo, pero cuando están ante ti niños o adolescentes o jóvenes con capacidades diferentes, oye, y no, o sea, también, pues, o sea, tú planeas, pero el día a día también te va invitando. Y desde ahí quizás, como vengo también de hacer, por algunos años, como danza experimental o improvisación, y así, pues yo que eso a mí también me dio la soltura
de poder hacerlo. Y ahora, que es lo que les comentaba de la clase pasada, ahora, o sea, que trabajo con nosotros niños, que son niños muy chiquitos, pues primero, segundo y tercero preescolar, pues ahí sí es o sea, ayer, por ejemplo, una maestra me decía, no, no, es que al niño no, es que surgen muchas cosas, pero con esto voy a cerrar y voy a hacer una pausa. Una maestra me decía, no, a ese niño no le preste los pompones porque se los va a comer. Entonces, a veces es difícil trabajar con las monitoras y las maestras porque, pues, como ellas son las maestras del día a día, son muy determinantes. Pero yo siempre trato de relajar el ambiente y decirle, bueno, sí, está bien, pero vamos a intentarlo. O sea, siempre como prestarnos al juego o a que está bien, a lo mejor ha sido así, pero hoy vamos a hacerlo de manera diferente. Y bueno, ayer me tocó con ese niño trabajar con los pompones, que solo los tocar y jugar era solo como una experiencia sensorial. Y lo estábamos viendo y yo creo que todos estábamos así de, viajándonos junto con él. Entonces, pues esas son las cosas del día a día, ¿no? O sea, que tú tienes una planeación, luego suceden otras cosas y ahí en el Inter pues hay mucha magia, hay mucho aprendizaje porque hay niños que se identifican con la música, hay niños que se identifican con las texturas, pues con la voz, no sé, con el contacto, o sea, hay una diversidad. No sé si contesté tu duda o terminé por ahí. Sí, no, yo más porque siento que tienes mucho que decir y que, o sea, si haciendo ejemplo de esto, o sea, pues no te limites a lo que investigas o no, porque tienes la experiencia en ti de la intuición que llevas en tus clases, entonces por eso, y como se me hizo interesante la semana pasada que lo contaste, por eso te invitaba a eso. Ay, gracias. Pues, no sé qué más. Pues por aquí estoy, chicos. No sé si me quieren preguntar algo, si me quieren también compartir como sus experiencias, porque imagino que muchos, bueno, yo sé que Adolfo trabaja con niños, Mencionaste algo de con un cuento infancias. que ibas a decir, no sé si lo quieras decir o no. Sí, sí, Gina. Bueno, ese cuento lo voy a leer ahorita y luego pues si alguien me quiere compartir, si ha trabajado con niños, se llama Mi papá es un pájaro rojo y es el anterior cuento de hecho que leímos aquí, lo leí en compañía de, bueno, algunos conocen a Gala, una amiga mía con la que he bailado toda mi vida, Roxana Quesada, también con su pareja, su novio que es un músico y él nos ayudó a musicalizar el cuento y es un cuento que yo elegí que se llama Susurra, muévete y grita, creo que se llama así. Y maravilloso, y es acerca de como el surgimiento del sonido y del movimiento. Entonces, pues aquí he tenido como diferentes experiencias y siempre, como les digo, como que yo siempre, pues me había basado como en un libro, en físico, porque también las imágenes, soy muy también soy visual y yo sé que los niños son muy visuales, pero a veces también he descubierto que es como muy cansado traer el libro en físico, porque por ejemplo aquí vienen muchos niños a veces a la lectura, entonces hay muchos niños y todos quieren ver las imágenes, y que todos quieren, yo no vi, yo no vi, yo no vi, y pues se te van ahí muchos minutos, ¿no? Enseñándoles la imagen. Entonces hoy decidí pues que eso, que no quería como un libro, que ya tenía tiempo escribiendo sobre, un poco sobre, pues, mi duelo, porque el tema sobre mi papá. Y y pues así es el cuento que me conta, que se llama Mi papá es un pájaro rojo y tiene que ver como con una experiencia, ya ven que les he mostrado un poco el parque que está enfrente de mi casa, que es un parque que hace 21 años no había nada, era así una explanada. Cuando mis papás llegaron a vivir a esa casa donde viven actualmente, que yo vivo ahorita ahí con mi mamá, no había nada porque era una colonia nueva, pero un día el ejército le regaló a mi papá muchos pinos y un día cuando mi hijo estaba en mi panza todavía, y mi hija estaba ya nacida, sembramos los pinos. Entonces después se convirtió ese en un bosque. Entonces es ese y otro que está atrás, como unos pequeños bosquecitos que hay ahí, parques. Y pues ahí,
crean ustedes o no, magia, diría, ¿no? O sí, imaginación, creación, tú creas, diría Neville Goddard. Pues un día se me comenzó como a aparecer un pajarito rojo. Fue antes de la muerte de mi papá, lo confieso. Yo decía que era un tío, un hermano de mi papá, al que yo quise mucho. Y después continuó el pájaro, continuó durante todo mi duelo, continuó. Y cada vez que llegaba al parque, pues aparecía el pájaro rojo. Una vez que hacía como una meditación, oración, aparecía. Y entablaba ahí como un diálogo, ¿no? Silencioso. Y bueno, en base a eso, a ese pájaro, comencé a escribir el cuento. Y es el que voy a narrar ahorita, que más que narrarlo, pues lo voy a escenificar y voy a crear dinámicas de movimiento, preguntas. Juego mucho con los niños, les pregunto muchas cosas, a los papás, y de esa manera los voy a abordar. Y les voy a contar un poco como, por así decir, la historia de mi papá, ¿no? De cómo se usaba calcetines rojos y amarillos, porque estaba muy loco mi papá, que es algo que le agradezco, ¿no? O sea, les voy a contar dentro de la narración, el cuento, sí, les cuento cosas como que mi papá a mí nunca me leyó un cuento, pero que a veces aprendemos más de lo que vemos, ¿no? Entonces, a mí nunca me leyeron, nunca me compraron un libro infantil de niña, o sea, nunca tuve un libro infantil, pero mi papá leyó toda la vida. Entonces, yo pensaba, cuando lo veía leyendo, yo decía, pues debe ser súper interesante leer para que dure tantas horas ahí sentado, ¿no? O por qué está tan absorto, ¿no? Yo decía, debe ser como un mundo, me imaginaba un mundo. Entonces, pues así aprendí mi amor o mi pasión por la lectura, pero no porque me lo enseñaron. Y es algo que les voy a contar a los niños, o sea, son como cositas que voy a tomar, lo del pájaro, lo de cosas que hago como rituales en el parque todas las mañanas, como todas las mañanas, todos los días, desde hace como 4 años, recojo todas las colillas de cigarro que me encuentro en el parque, que son miles todos los días, ¿no? Y a veces quisiera hacer una escultura con todas esas colillas, ¿no? O hacer un contenedor e ir llenando para que los niños después vayan y vean, cosas así. Entonces es un cuento que, como les digo, no está todavía terminado y lo que voy a hacer es una dinámica muy, pues muy lúdica. Por ahí va. Luego les mando imágenes cuando lo esté contando, narrando, o unas fotos. Ay, ya córtenme. Ay, pensé que lo ibas a narrar. Es que no es un cuento o no es una narración lineal, ¿sabes? No, o sea, no es un cuento así. O sea, yo llego, pero por ejemplo, una idea para que se den una idea, yo voy a llegar y les voy a decir, mi papá es un pájaro rojo, ¿no? Es lo primero que les voy a decir, que así se llama el cuento. El cuento que hoy les voy a leer es Mi papá es un pájaro rojo. Y entonces comienzo diciéndoles, ¿de qué color es su papá? ¿No? Les hago una pregunta. Entonces ya los niños se quedan a veces dudosos, ¿no? ¿De qué color? Y yo, tu papá es azul. Entonces ya los niños comienzan con su juego, ¿no? Como de, no, mi papá es azul, o mi papá es verde, o mi papá... Y yo, ay, ¿por qué es verde? Porque está vivo, porque no sé a qué se te figura. Y ahí comienza, siempre estoy haciendo como una interacción con los niños, ¿no? Que es lo que hago también en mis clases, ¿no? Porque no me gusta como yo contar un cuento y que ellos estén así expectantes. Todo el tiempo hay como a ver, y si nos ponemos de pie y si nos sentamos, siempre que llegan también les quito que se quieren los zapatos, si los dejan los papás. Y voy a leer algo de lo que escribieron por si. ¿Esa quién eres tú, Gina? No, ¿verdad? No sé quién es la que escribió. No. Oh, yo levanté la mano. Ah, ¿Sí me escuchan? ok. Sí, Muy bien. Bueno, pues me parece bastante fascinante la narración, sobre todo recordando un poco la petición. En la sesión se habló acerca de la infancia y también sobre la carta del ermitaño. Entonces, recordando un poco ese significado de la carta, el tarot, me lo relaciono mucho está relacionado mucho con la sabiduría, no necesariamente con vivir alejado,
sino con la sabiduría, y en ese sentido todo lo que narras hay una conjunción bastante interesante entre la infancia y esa sabiduría interna, esa sabiduría un poco antigua tal vez, o ancestral más bien, que con todo lo que vas narrando parecería que vas haciendo uso de esa sabiduría ancestral, ¿sí? Que a lo mejor no la tienes tan consciente, pero que está muy, muy presente en en todo el diálogo, y eso me parece bastante interesante, todo lo que estás mencionando, ¿no? Nada más hacer hincapié al respecto de que me resulta interesante esta relación entre infancia y ermitaño Pero propiamente. una disculpa, me corté, se me cortó aquí el internet No, decía un rato. acerca de eso, de la sabiduría interna que traes, ¿no? Sabiduría ancestral que traes y su conexión con lo que se ha pedido acerca de la infancia y la carta del ermitaño, que lo relaciono mucho con la sabiduría. Entonces, me parece maravillosa esa narración, que esa unión, esa conjunción, esa coherencia que ya traes de muchas maneras, ¿no? Que aunque en muchas ocasiones yo lo he vivido de que a veces parecería que no tenemos claridad de lo que estamos haciendo, porque muchas ocasiones no nos hemos dado cuenta de todas nuestras capacidades, y evidentemente todas estas experiencias nos traen, o todas estas herramientas o actividades nos permite irnos dando cuenta de que realmente tenemos muchas capacidades, de que realmente tenemos muchas habilidades que no hemos descubierto, y que la vida lo que está sucediendo en el momento nos permite la oportunidad de darnos cuenta de todo lo que tenemos. Entonces, esa experiencia que has tenido con los niños, conjunta con la que has tenido con tu padre, pues se junta muy bien esa experiencia, bueno, es bastante enriquecedor ver cómo lo estás conjuntando, y que poco a poco te estás dando cuenta esos elementos que forman parte ya de tu existencia. Gracias. Gracias a ti. Pues no sé si alguien quiere participar con o sea, compartirnos también si han tenido experiencias, pues así pedagógicas o experiencias con las infancias. Pues si nos quieren compartir su experiencia, para mí me sería también súper interesante escucharlos. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Ok, Sí, pues totalmente. sí, eh, también coincido en esta vinculación que tiene las infancias y la carta del tarot, que por un lado, pues están los niños, y en el ermitaño vemos a un anciano, a un mm, anciano. Entonces, ¿cómo relacionar estas etapas, no? Eh, Hay una dicho popular, una creencia popular que dice que cuando envejecemos volvemos a ser niños, ¿no? Como si al crecer nos fuéramos llenando, nos fuéramos culturizando y fuéramos de alguna manera perdiendo esa inocencia, borrándola o escondiéndola, guardándola en un lugar muy íntimo que a veces es difícil recuperarla, reconocerla, intimar con ella, expresarla, y que conforme vamos creciendo fuera un proceso de darnos cuenta de todos esos condicionamientos que hemos tenido, o todas, eh, pues sí, digo, entrarle a la sociedad, a la vida laboral, a las responsabilidades, pues, pues genera una serie de interacciones que muchas veces nos condicionan de bastantes maneras, ¿no? Eh, pero como si crecer fuera un proceso de hacerse cínico, mm, de decir yo, pues es que de reconocer lo que soy,
diferente a lo que me es impuesto, lo que me ha sido impuesto. Y por ese lado es un proceso de sabiduría y eh, volver a esa fuente, volver a conectarse con... Yo recuerdo, bueno, de hecho, tengo grupos de niñas y tengo grupos de adultas mayores. Oh, Entonces qué interesante. estoy trabajando con, también de jóvenes, pues, y adultos, pero Como yo. sí, trabajo con muchas edades. Entonces, sí, es muy interesante cómo las adultas mayores son como muy desinhibidas, ah, son muy espontáneas a veces Mm, y disfrutan tanto cada momento, cada clase, siempre se quedan con ganas de más. Eso de sentir que aunque tengan 80, 90 años, pueden disfrutar de su cuerpo, del movimiento, de su energía, de su expresión, del éxtasis de la vida. Y sí me han dicho, es que nosotras, de verdad nosotras, no sabemos si mañana vamos a despertar o mm, cómo vamos a despertar, porque ayer fulanita se cayó y se fracturó la cadera, ayer fulanita la internaron en el hospital, entonces ellas de verdad están viviendo en ese límite. Y están muy conscientes, lo tienen muy presente, no como a uno que se le olvida que mañana nos puede pasar algo en el instante siguiente, o sea, y entonces como tener eso bien presente en tu conciencia, yo las veo que de verdad disfrutan cada momento y se vuelven muy espontáneas, creativas, relajadas de cierta mm. forma también para relacionarse, expresarse, dejarse ser como son. Y en ese sentido se parecen mucho a las niñas. Sí. Se parecen mucho a las niñas. Tengo también, bueno, en el grupo de ballet de niñas es una situación especial porque que identifico justo con este tema porque son niñas que por un lado, quieren jugar y divertirse, y por el otro, están luchando por la disciplina que implica el ballet, ¿no? Y que es un lenguaje muy estricto, muy codificado, pero que también les gusta y juegan a ser disciplinadas, juegan a estar en poses, o sea, como a entrarle a los códigos. Y por otro lado, están en ese proceso de que están dejando de ser niñas y se están convirtiendo en adolescentes. Entonces, estoy viendo muchos cambios en sus actitudes. El otro día estaba una niña que generalmente es muy relajada, muy creativa, muy espontánea y hace muchas locuras con su cuerpo, que a todos nos sorprende siempre. Y les puse en un momento de creatividad, les dije, pues a ver, cada quien va a hacer un paso, ¿no? Y ella hizo un paso así muy locochón y otra niña se rió porque el paso daba risa. Y ella se contuvo. En el momento en que vio que se rieron del paso, no específicamente de ella, pero del paso, ella sintió esa vergüenza y dijo, no, voy a cambiar el paso. Es que ¿por qué se ríen? Y yo tratando de relajar la situación de, bueno, es que tu paso es muy divertido, eh, es gracioso, ¿no? Es tan divertido que da risa. Pero ella ya empieza a sentir a que va a modular su comportamiento con respecto a cómo la ve, a cómo la ven los demás. Y dije, híjole, ella ya está transitando a este pensamiento adolescente, en donde cómo me ve el otro es más importante que cómo me siento yo, ¿no? Como si fuera una Qué etapa en que se fuerte. pierde. Ajá. Entonces, bueno, recuperando esta idea ya para cerrar pues, como estos extremos de la vida, ¿no? Muy relacionados de las infancias y el ermitaño, este anciano sabio que ilumina su vida pues, con su propia estrella, ¿no? O sea, ya
se quitó de todo, la carta es muy austera y solamente vemos una luz que irradia desde una lámpara que lleva aquí adelante de su pecho, ¿no? Y en la lámpara adentro hay una estrella que brilla. O sea, es como él se ilumina con su propia alma. No necesita, Ah, ya no necesita que venga la luz de otro lado, ¿no? Entonces, pues eso les quería compartir del trabajo que tengo con infancias y con adultas mayores. gracias. Muchas gracias, Adolfo. Me gustaría tomar la palabra tantito. ¿Puede ser? Sí, claro, es tu lección. Gracias. Pues voy con Adolfo y con el tema de hoy, renacer, que no es un tema metafórico. Si quieres ponerlo en términos biológicos, es un término biológico. Estamos constantemente muriendo y renaciendo en sectores importantes de nuestro cuerpo. Si no lo hiciéramos, pues chao, chao forever and ever. Así que tenemos que tener ese proceso biológico y luego lo llevamos a diversos procesos simbólicos y aunque no queramos en nuestra vida, hemos tenido varias iniciaciones. El entrar al kinder ha sido una iniciación, el salir de la universidad, el tener una novia o un novio, el tener 20 novias y novios, cada amor es una iniciación y puede implicar una muerte. Eh, el ermitaño va a nacer, evidentemente, por eso está en posesión de la luz, no porque haya llegado a la cima y ya ahí, no sé, está en el cielo, cerca de Diosito, ¿no? No es lineal, eso quiero aportar. Muerte y renacimiento son un ciclo. El ermitaño va a volver a nacer y se va a enfrentar con otros desafíos. Entonces, ahí está la posesión del poder por la que tú clamabas al inicio de la sesión, Constanza, ¿no? Sí, Pero maestro. ya la tenemos, no es que sea algo por conquistar y entonces tienes que tener una plantilla de trabajo por objetivos para que algún día lo logres. O sea, ya estamos iluminados. Ahora no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta. Todo lo que nos pueda pasar de maravilloso o fatal nos va a ocurrir en la vida. Pero lo vamos a mermar, lo vamos a cortar, propongo, siento, si tenemos esta visión lineal, ¿no? De, bueno, pues ya llegué a cierta edad y entonces pues me toca vivirla como lo mejor posible o lo menos mal posible, ¿no? Nada de eso, o sea, este momento presente en el que estoy es el momento donde están todos los tiempos. Es un trabajo que no es solamente de pensar o de sentir, es un trabajo de hacer. Si tú haces como viejito, pues vas a ser ese viejito acabado y polvoso, ¿no? Si tú haces a la edad que tengas como un niño, esta es la gran lección de Nietzsche, la última transformación que propone Nietzsche es la del niño, ¿no? Va del camello al león y del león al niño, porque pues el niño es la danza, es el dios de Nietzsche, ¿no? El dios que baila. Entonces, el trabajo con las infancias yo creo que debería pasar por la profesión de todos, seamos pintores, músicos, escritores, bailarines, no necesariamente porque tengamos que trabajar con seres, no sé, de los 3 a los 11 años, trabajar con nosotros mismos. Yo creo que siempre conviene tener a uno o varios niños al lado en el interior, por una cuestión técnica. Esta experiencia de trabajo, ¿cómo la vería este niño o esta niña? ¿Cómo la vería, cómo leería este texto un niño de 7 años o un niño de 11? ¿No? Me sirve bastante tener ese juego de perspectivas. Y creo que este tema va a dar para mucho.
todavía. Quería hacer este señalamiento como algo que me importó y darte las gracias y felicitarte, Fabiola, por la buena, la buena colocación y desarrollo. Veo que haces como gestos de extrañeza. No te conviene. Yo creo que te conviene asumir los aportes que das y el valor de los aportes, porque si tú no lo asumes, pues tienes que darle. Eso es una llamada para todos de atención, para mí mismo, que también constantemente puedo caer en no ponerme en valor. Pongámonos en valor, sugiero, nos conviene, nos Sí. conviene. Les dejo la sesión, yo voy a hacer mutis, pero nos vemos seguido la próxima semana. La próxima semana vamos a tener varios encuentros. Propongo que sea Constanza quien fije la agenda de encuentros. Puedes poner los encuentros que quieras, excepto en domingo. En domingo no vamos a tener nunca sesión. Claro, es el día que hay que dedicarlo a lo sagrado, ¿no? Eso es una labor importante. No es el día de descanso. Para mí me parece que el domingo es el día en que hay que estar con el alma. Y, y bueno, eso. ¿Qué pasó, Maestro, Constanza? Ajá. una cosita. Me dijiste que agendara la próxima sesión, ¿fue eso? Sí, todas las sesiones a las 10 de la mañana. Tú dices qué días nada más. Te puedes Ah, ahorita ponerte de acuerdo con las ok, compañeras y los compañeros, comprendo. Vale, ¿no? maestro. Puede haber 2 sesiones, puede haber 3 sesiones, puede haber 5 sesiones, pero Perfecto. siempre a las 10 para tener, no sé, como un enclave. Y bueno, Sí, ahí te dejo también como anfitriona porque yo les ok. saludo. Muchas Bueno, gracias, maestro, gracias a compañero. ti. Gracias. ¿Quiénes se quedan un ratito más? Y no se preocupe por la sesión. Cuando termine, simplemente salte, dale fin, Constancia, que la grabación me va a llegar a mi Perfecto, despacho. maestro. Ok. Besito. Muchas Gracias. gracias a ti, chao. Gracias. Chao. Ups, entonces soy la anfitriona. ¡Eh! ¡Qué padre! Oigan, respecto a esto que ahorita decía Emilio, maestro, yo, o sea, sí hacía estos gestos, ¿no? Porque, o sea, entre el nervio y que me cuesta, pero yo les quería compartir que un día tuve como un momento como de, pues sí, así como de reconocimiento, porque yo todo el tiempo que he bailado, siempre he bailado con alguien. Entonces, no sé, de repente hubo proyectos en mi vida en los que, o sea, una vez hace muchos años me invitaron, mis hijos tan chicos, a hacer la Semana de la Danza en un festival de las artes en Tepa que estaba auspiciado por Conaculta. Y yo, o sea, cuando me invitaban a cosas así, yo siempre decía, sí, pero déjenme buscar ¿no? Y entonces le llamaba a una amiga y a otra amiga, acompáñenme y lo hacemos juntas y hacemos este proyecto juntas y una beca juntas, esto juntas, una obra de danza juntas. Entonces, ahí les quería comentar esto porque para mí fue súper importante ese día. Hubo un día que yo estaba dando estas clases en Recrea, que era pues de la Secretaría de Educación Pública, escuelas de tiempo extendido, el taller de literatura. Entonces, esta directora de Papirolas es la que me encontró aquella vez dando un taller en esa escuela de Tlaquepaque. Yo ni la vi, solo supe, me dijeron así como que, ay, va a entrar una directora. Y yo, sí, sí, pero pues yo ni sabía quién era, la verdad, no la conocía. Entonces ella me vio y ella fue la que después me buscó para impartir un taller en Papirolas, que porque Papirolas daba, o sea, la UDG tenía como estos talleres también aquí dentro de Papirolas, aunque es parte de la UDG, pues tienen como espacios, o sea, muchas personas que pueden dar y ellos tienen unos. Entonces me acuerdo cuando me invitó, fue la primera vez en muchísimo tiempo que yo así un día me planteé, ¿no? O sea, me quedé así como, o sea, no puedes sola, o sea, no puedes inventar algo sola, necesitas anclarte a alguien, necesitas colgarte de alguien o necesitas el llavero de alguien o lo que sea, o sea, necesitas a alguien más para, ¿no? Y fue la primera vez que así, porque también recuerdo que ella, la directora, me acuerdo que me dijo, pues tienes
un día o dos para entregarme todo el escrito, ¿no? O sea, como el borrador, porque iba a haber una junta y necesitaba yo estar presente y explicar el taller. Y ella me dijo, se va a llamar Leyendas de Oriente, solo te digo eso, y ya, o sea, libre. Y me acuerdo que yo así loca, ¿no? Leyendas de Oriente, pues que la leyenda de la flor, ¿no? La leyenda del pajarito, ay, se me fue el nombre, esta ave japonesa que representa de hecho la guerra, ¿no? La bomba, esta niña. Y entonces así comencé a investigar y total, finalmente, y ya para cerrar, pues logré armar como todo el taller con toda la dinámica del hilo rojo, que les hice una dinámica como una fuente de hilos rojos a los niños y cada niño se agarraba de un hilo rojo y todos nos enlazábamos y esa es otra leyenda de Oriente, ¿no? Entonces, cuando ya terminó, cuando ya fue Papirolas, que dura una semana, aún con este asunto de que mi papá tuvo su accidente, justo el día que yo inauguraba Papirolas, que yo montaba. Entonces, con todo eso, o sea, cuando ya se terminó la semana de Papirolas, de dar talleres todo el día, y, ¿no? Y me llegó mi gran pago de 30,000 pesos, así que yo así de, ¿no? Para mí era mucho, ¿no? Porque en el fondo yo decía, ¿cómo me pagan por algo con lo que me divierto tantísimo, ¿no? Con lo que disfruto tanto. Pero les quería compartir eso porque fue la primera vez que yo dije, claro, o sea, puedo hacer cosas solas, o sea, porque siempre estuve pues enganchada a alguien, ¿no? Queriendo que alguien me ayudara o que fuera como mi voz más presente o la imagen hacia afuera. Sí, yo solo escribo y que alguien sea la representación de la compañía o la voz de la compañía o no sé, ¿no? Quién va al público. Por eso ahorita hago gestos y me da risa porque a mí antes me costaba mucho como, o sea, yo puedo actuar o puedo bailar o puedo hacer cosas, pero cuando tengo que como explicar algo, así es como, al inicio recuerdo que Emilio dijo un día, te veo rara, así como, estás como en pánico o algo así, dijo como, estás así como yo estaba así el primer día, yo decía, no, porque como que reempezar, cuando ya tengo un tiempo en un espacio, me suelto, pero cuando no, el primer día o el primer momento estoy como, sí entro como en estado de shock, la verdad, y eso les quería compartir, que sí llega el día en el que como que uno, sí, yo puedo con estos proyectos, yo sola, yo tengo esa fuerza, pero pues es un caminito, como decía él. Muchas gracias. Yo ya por mí ya es todo. Gracias a ti, Fabiola. Bueno, no sé, compañeros, si desean que sigamos de pronto conversando un ratico más o organizamos la agenda, ¿qué prefieren? A mí, antes de continuar, quiero darles las gracias porque los escuché y al comienzo de la sesión, yo no sé, yo llegué como con prisa, es decir, estaba mercando y tenía prisa en llegar. Y mi pregunta fue así con prisa, porque el maestro dijo, bueno, ¿qué quieres que hablemos? Porque creo que estaba solamente Raúl, ¿cierto? Estábamos, y yo, ¿cómo desarrollar mi poder? ¿Cómo? O sea, entré con tanta prisa, con tanta urgencia, que él me dijo, te veo en estado de urgencia, y sí, así estaba, o sea, como que empecé a creer que todo lo que tenía que hacer por mi estructura, por mi profesión, como que es todo rápido y a cumplir y las metas y los objetivos. Y escuchando a Adolfo, que me pareció muy lindo eso que él expresó, para mí el éxito, pues, y lo tengo que ir integrando, es como paso a paso, ¿cierto? Entonces, ese ermitaño relacionándolo con la infancia, sería conservar esa curiosidad y esa capacidad de asombro de cada instante de nuestro niño, de nuestra niña, que sea así, o sea, vivirlo a paso a paso. Lo que decía Adolfo, las señoras o las personas muy adultas saben que les queda poco tiempo o que pueden morir al día siguiente. Creo que eso también es muy bonito porque nos permite vivir solamente el día de hoy, sin apurarnos con tantos códigos, sí, con tantos protocolos, que hay que hacer esto, que a mi edad ya debo tener esto, toda esa cantidad de paradigmas que uno paso a paso los va transformando. Eso, así que gracias a Raúl, a ti,
Fabiola, por compartirnos tu experiencia tan linda. Y bueno, no sé si quieran que hablemos otro ratico, que Pues yo compartamos un otro momento, ratico, o... a mí me gustaría compartir también un poco mi experiencia, no mucho tiempo, claro, sobre lo que estás mencionando acerca del éxito, de las expectativas, de que si uno puede, ya en la edad adulta, en la que ya me encuentro, ¿no? En poco tiempo, unos cuantos añitos, ya estoy en la tercera edad, pero no me preocupa en lo más mínimo ya. Es decir, ya le he bajado muchas expectativas a mis necesidades, a mis alcances. ¿Por qué? Porque ya lo tengo. Cantidad de cosas ya las tengo. Ya no me interesa pretender un éxito ni económico ni artístico. Estoy concentrado más en mí, estoy más concentrado en el proyecto con mi madre. Mencionaba que bueno, a lo mejor no le he mencionado mucho, soy cuidador principal de mi madre, bueno, sí, ya lo había mencionado. Y este es mi gran proyecto en este momento. Ahorita se encuentra aquí al lado mío escuchando todo, entonces ese es mi gran proyecto hoy en día y lo estoy disfrutando enormemente, ¿no? No como una obligación, sino como una oportunidad enorme para seguir creciendo, porque evidentemente el hecho de estar con ella es trabajar con mi tolerancia al máximo, ¿no? Trabajar con mi paciencia al máximo. Y eso también lo estoy haciendo para conmigo mismo. Entonces me estoy preparando para todo ello. Y evidentemente le he estado bajando infinidad de expectativas ajenas, porque finalmente hay expectativas que nos la impulsaron, que nos la eh, incorporaron lo que estaba mencionando Adolfo hace rato, de la niña que en su momento se sintió poco apoyada o un poco asustada por el efecto que estaba causando, ¿no? Que yo creo que ese es el mayor error en la danza en muchos casos, porque evidentemente no, eso no vas a hacer, ¿no? No sé, muchos profesores en ese momento dirían, no, 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 no te salgas del código, no te salgas del concepto, no te salgas del molde, ¿sí? Que fue lo que me pasó en muchos momentos cuando yo estudié en la Escuela de Artes, por no encajar en los moldes, creí que ese no era mi camino. Y lo encontré y lo descubrí muy tarde, entre comillas. Entre comillas, porque hoy me doy cuenta que vivo la danza de mi vida. Soy el bailarín de mi vida, soy el bailarín, el protagonista y creo mis propios escenarios para mí por principio de cuentas y los comparto con quien pueda compartirlos en su momento, ¿no? Con quien quiera entenderlos en su momento y eso para mí es lo más importante que he estado descubriendo hoy en día. Ya no necesito las grandes funciones, las grandes giras, que sí lo hice en su momento, pero ya no necesito de todo ello. Entonces, también mencionó acerca de la parte del cínico, que en algún momento recordé que alguien me dijo que me había vuelto muy, muy cínico después de 3 años de terapia. De repente me asusté, pero de repente encontrando el significado de la palabra del cínico, del descarado, del que ya no tiene la cara, del que ya no tiene la máscara, del que ya no tiene esas expectativas que cubrirle a los otros, sino conmigo mismo, ¿no? Entonces eso me está resultando, me ha estado resultando maravilloso porque realmente puedo ser hoy en día más yo mismo, ¿no? Y en ese sentido, pues es el gran descubrimiento que sigo teniendo día a día. Gracias. Tan bonito lo que compartes, me encanta, me resuena un montón, mucho. Gracias. Sí, gracias, gracias. Mm, Oigan, chicas, yo voy a comenzar una clase ahorita, pero con respecto a las sesiones, Ujú. yo veo que hay compañeras que solo se pueden conectar los lunes. Entonces, no sé si sería prudente dejar la sesión del lunes dentro de la agenda Sí, yo no tengo y, problema. ujú,
Y bueno, a mí me caen súper bien los sábados. A ver, como de 10 a 11, perfecto. Pero bueno, no sé si quieran tener más sesiones. Eso es buena Sí, pregunta. Pongámonos de acuerdo. También me sí. parece bueno el lunes, es un Sí, buen para mí es día. Ujú. suficiente, lunes y sábado, en dado caso, para mí es suficiente. Sí, Lunes y también para sábado. mí. Ujú. Sí. Fabiola y Gina, ¿qué opinan? A mí usualmente me queda bien, excepto este lunes que voy a andar en friega, pero pues puedo tenerlos ahí de fondo a lo mejor. Ok, entonces pensamos lunes y sábado a las 10 de la mañana, ¿cierto? Sí, Así está es. bien. Perfecto. Ah, bueno, no, compañeros. Si quieren agregar algo más o compartir algo más de mi parte, pues cada día es un aprendizaje increíble. O sea, Igualmente. esta experiencia es demasiado transformadora. Ha superado todo lo que yo he vivido. De verdad que supremamente agradecida con todos y con el maestro Emilio, con tanta generosidad. Gracias. Igualmente. Muchas Chicos, gracias. que Gracias. tengan bonito día. Igualmente, Buen buenas día. noches. Muchas Igualmente. gracias. Gracias. A ti, Fabiola, Gracias. a todos. Bye. Bye. Bye, chao. Chao.